el valor que está implícito en los alimentos, en la producción, en el trabajo del campesino, finalmente vino a beneficiar y a servir de fondo inicial de capitalización. Ahora se habla de esto, yo les he mencionado en este momento 2 veces Alemania Oriental. Voy a permitir decir un detalle muy curioso de lo que ha pasado ahí. Como ustedes saben, Alemania se derrumbó, se acabó el muro de Berlín y todo este tipo de cosas que se dijeron por ahí. Pero entonces comenzó la privatización. Todo lo que era Alemania Oriental fue desmantelada completamente, toda la industria. Pero resulta que algunos grupos de trabajadores del campo no quisieron privatizar su tierra. Y el Estado les dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no quieren ustedes privatizar? Y bueno, pues no la queremos privatizar. Cuando estábamos en el socialismo nos castigaba, nos daba precios bajos para llevarle alimentos regalados a los obreros de las ciudades. Y ahora ustedes dicen que los bienes se deben pagar según el mercado, y ahorita realmente a nosotros nos está yendo muy bien. Nosotros tenemos propiedad colectiva, somos socialistas y vamos a seguirlo siendo, pero vamos a vender los bienes en un mercado que nos está dando muy buen resultado. Sí, curiosamente, esta segunda parte en México nunca se hizo. Sí, el campesino vivió en un régimen de control en ese sentido, y el régimen de mercado no le permitió nunca recibir la riqueza que él estaba produciendo con el alimento que él sembraba. Y por eso entonces vemos que a la larga, después de tanto tiempo, vemos esta distribución del ingreso nacional: 70% para los servicios, 25% para la industria y prácticamente 3-4% para los campesinos. Veamos algunos otros datos verdaderamente interesantes. Hay 5.5 millones de hogares rurales en este momento. 5.5 millones de hogares. De esos, 3.4 millones son hogares pobres. Pero de esos, solamente 1.3% millones tiene tierras. Y de esos que tienen tierras, el 45% tiene menos de 1 hectárea. Que obviamente no sirve para mantener a nadie. ¿En qué consistió? ¿Dónde estuvo el truco? ¿Qué pasó? Pues sí, que bastaba con que la población creciera, y efectivamente lo que iba a suceder es que la tierra iba siendo repartida. A los originales se les repartieron 25 hectáreas de riego, pero bastó con que una generación creciera. En aquella época era un promedio de 5 hijos por familia. Simplemente se distribuyó la parcela, se repartieron 5 entre cada uno, y luego obviamente esos se reproducen, y finalmente llegamos al punto en que tienen 45% tiene menos de 1 hectárea. Y entonces el gran latifundio se convirtió en lo que se llama el parvifundio, que obviamente se trata de una situación completamente improductiva que no le resuelve nada a nadie. El problema entonces es que, más allá de las intenciones de los gobiernos y esto, el mismo proceso económico de nuestro tiempo iba haciendo que todo lo que se había planteado como un gran objetivo y una gran transformación de la vida agraria de México finalmente se fuera lentamente derrumbando. Vemos ahora una situación muy específica. Gente que quiere, de alguna manera, que cree, mejor dicho, que dando las mismas respuestas de antes, los problemas se van a resolver. El llamado neocardenismo, lo decimos con todo respeto. El otro, el neozapatismo, que cree que restableciendo lo que dice el plan de Ayala de entregar la tierra, la cosa se va a resolver, cuando hemos visto que el problema ese no es el problema central. El problema es tener los medios para hacerla producir a la manera moderna, y para que el valor vaya a dar a manos de quien la produce y pueda tener una vida digna él junto con su familia, ¿no? Pero aparte de esto, hay una cosa que se ha convertido en un asunto político. El Tratado de Libre Comercio, como ustedes saben, firmado en 1993 con Estados Unidos y Canadá, establece el principio de la llamada seguridad alimentaria. Y me permito decir que hay muchos tontos, lo digo con todo respeto, puedo contarme entre ellos,
que creen que esto es la solución, la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria quiere decir que todas las naciones deben unirse para asegurar que no existan hambrunas. Hemos entrado en un periodo de la historia verdaderamente muy peligroso, lo hemos dicho en otras ocasiones. Aquellos que creen que el problema de la ecología es el problema de la contaminación, están jugando. El problema de la contaminación no tiene ninguna importancia, es el problema de la sobrevivencia de la vida sobre la Tierra. Esto es lo que está precisamente en vilo con estas situaciones. Y para poder resolver este asunto, obviamente deben cerrarse todos los pozos petroleros del mundo y dejar de quemar petróleo. No hay otra salida, definitivamente. Necesitamos cambiar los sistemas energéticos del planeta completos, usar la energía solar, usar la energía lumínica, usar la energía geotérmica y cualquier otra, pero evidente que no genere esos efectos destructivos. Resulta que la gran especie que tanto se había festinado desde la época del cristianismo, la especie humana, que era la especie superior, porque Dios nos había dado a nosotros la naturaleza para que hiciéramos lo que nosotros quisiéramos con ellas, finalmente se demuestra como una especie depredadora, incapaz incluso de contenerse en su alta capacidad destructiva. De manera que estamos verdaderamente frente a un problema serio y en este sentido por eso lo estamos tocando. Se nos dice que habrá seguridad alimentaria porque comenzó la época de las hambrunas. Hay países como Etiopía y otros en donde efectivamente, como decía un amigo, aquí hemos pasado a veces épocas en las que tenemos que pagar muy caro los alimentos. Hay 20 millones de mexicanos que viven con 10 pesos al día y que obviamente no pueden pagar los alimentos que consumen diariamente. Pero hay países donde no hay alimento. Y comenzaron entonces las hambrunas y comenzó la destrucción de la tierra por pasos, obviamente. La gente espera que venga una catástrofe apocalíptica. No, esa va a venir cuando la tengamos encima verdaderamente y cuando no nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Y entonces nos quieren engañar diciendo que lo que importa es la seguridad alimentaria para que nosotros nos veamos obligados a comprarle alimentos a Estados Unidos, a Rusia y a otros países, cuando el problema no es, desde mi punto de vista al menos, la seguridad alimentaria, sino la soberanía alimentaria. Es decir, que nosotros lleguemos a tener la capacidad de producir la maquinaria, los equipos, todos los bienes necesarios para tener una economía agrícola altamente desarrollada. Segundo, que seamos capaces de cambiar el mundo agrario. No es posible que nosotros sigamos con esta división entre dos economías, la economía industrial o la economía urbana y la economía del hombre del campo. Y que entonces supongamos que la economía de las ciudades tiene todo el derecho a hacer lo que quiera y el hombre del campo es un servidor o un abastecedor de nosotros. Yo desde mi punto de vista creo que tan importante es un obrero de una industria como un campesino. Los dos producen bienes que son imprescindibles para la vida contemporánea. Recordemos incluso que en los movimientos de izquierda, lo digo con todo respeto, todavía laten muchas concepciones arcaicas en este aspecto. A Marx los campesinos nunca le interesaron, por supuesto. Lenin llegó a plantear el asunto de la alianza obrero-campesina. Desde mi punto de vista hay que cambiar eso, no se trata de eso. Es decir, igualmente importantes el valor del trabajo del hombre del campo y el valor del trabajo de las ciudades. Lo que importa es que ese valor se reparta verdaderamente de manera equitativa para asegurar la vida digna de todos los habitantes de nuestro país, no solamente de algunos. Pero para eso necesitamos, digo, la soberanía, no la dependencia. Hablar de seguridad alimentaria significa amarrarnos a la dependencia de los grandes y condenarnos a importar los alimentos en lugar de que nosotros cambiemos este estado de una economía miserable realmente que ocupa el 3.8% del Producto Interno Bruto para darle el verdadero valor que tiene el trabajo del hombre del campo. Y obviamente
una consideración de orden que rebasa las consideraciones sociales o económicas y que tiene que ver incluso hasta con nuestros valores y nuestra política nacional. Acabar con esa política de perversión que se estableció desde hace algunos sexenios de la llamada soberanidad, con la cual se cree que se detiene a las revueltas de los pobres que un día pueden levantarse por ahí, dándoles despensas o dándoles ayudas a través de esas secretarías que los gobiernos tienen y que se llaman Secretarías de Desarrollo Social y que no son más que una manera indigna de tratar a los hombres del campo que tienen justos derechos para resolver sus problemas de manera plenamente digna y no con dádivas o favores como lo quieren hacer. Me parece ser que eso incluso es una falta de respeto y un insulto a la vida de los mexicanos, suponer que a lo que tenemos derecho es a que nos den una despensa que después nos quieren cobrar con un botón. Creo que entonces, en ese sentido, la aportación del Plan de Ayala a la vida de México es una aportación importantísima. Lo más importante para mí, lo digo sinceramente, no menos más, no menos menos, producción más, producción menos, es que finalmente hizo que apareciera una clase que forma parte de todos nosotros y a la que debemos tenerle el más irrestricto respeto en todos los sentidos, a la que debemos tomar siempre en cuenta. Ahorita se escogen diputados de cualquiera, según las circunscripciones de población. Yo, desde mi punto de vista, deberían escogerse un número de diputados directamente señalados, designados por los campesinos, igual que por los indígenas. Si hay 6 millones de indígenas, pues que designen a ellos sus propios diputados para que vayan a defender sus derechos a la Cámara. Finalmente hay muchos desocupados que finalmente encuentran muy buena chamba en las diputaciones, pues que las tengan quienes las merecen y para que tengan la oportunidad cuando menos de defender los derechos de los suyos. En ese sentido, este es un gran aporte a la historia de nuestro país y que en muchos aspectos nos distingue de muchos otros países, incluso de América Latina, como ponía yo el caso de Nicaragua. Pero en segundo lugar, tenemos que saber reconocer, no es nada nuevo, desde la misma época de la Revolución se sabía, no basta la tierra, ese no es el problema, eso dejó de ser el problema. Es la forma de organización social, es el medio de producción que permita no solamente producir algo para vender aquí y hacia el exterior, sino que permita resolver no solo las necesidades más elementales del ser humano y del hombre del campo, sino las grandes necesidades humanas de la cultura, de la ciencia, del arte, del espíritu, de los valores. Ya es hora de que nuestros países salgan de ese límite, del que suponemos que basta con estar raspando los límites más bajos de las necesidades, como si no tuviéramos derecho a tener aspiraciones más elevadas en la existencia humana.